Bienvenidos a otro podcast de Chasing Alpha. Es un día muy bonito, estamos emocionados el día de hoy. Estamos a punto de empezar el evento de Chasing Alpha y nos acompaña Andrés Aparicio y por supuesto siempre Santiago Quidiello y Oscar Shell. El día de hoy pues contamos con la visita de alguien muy especial. Andrés, cuéntanos un poquito de lo que tú haces. Claro que sí. Bueno, primero que todo, gracias. Felicidades por este podcast. Muchos éxitos. Sé que van a aportar y van a seguir aportando valor. Pues nada, mi nombre es Andrés Aparicio. Yo vengo de Estados Unidos. Tengo una empresa donde ayudo a emprendedores, dueños de negocios en Estados Unidos y ahora emprendedores extranjeros a construir empresas en Estados Unidos de forma correcta para dos cosas. Obtener capital 0%, puedan financiar sus empresas, sean más rentables y puedan pagar menos impuestos legalmente en Estados Unidos. Así que estoy aquí feliz de compartir con ustedes esas experiencias. Andrés, nos habíamos conocido a través de internet, no te conocí en persona. Les quiero comentar que Andrés fue la empresa de Andrés fueron los que nos crearon para mi empresa nuestras cuentas en Chase, en el banco más grande de Estados Unidos. Correcto. Y estamos trabajando ahora en obtener una línea de crédito que por bastante supera cualquier cosa que podríamos haber conseguido en Latinoamérica, y todo te lo debo a ti, Andrés. Así que una de las cosas que a mí me gusta mucho es la facilidad que hay en Estados Unidos de crear una empresa versus crearla en países como el nuestro. Correcto. Coca, vos sos abogado. ¿Qué tal? ¿Por qué ¿Cómo cuesta están? tanto crear una empresa en Guatemala? Mira, aquí, Andrés, pues mucho gusto y es un gusto tenerte por acá. Bienvenido. Gracias. Esta es tu casa. Fíjate que Guatemala comparte mucho, creo que con todo Latinoamérica. Y lo que tenemos nosotros es una serie de requisitos burocráticos y pasos lentos y a mi criterio muchos obsoletos a los que hay que cumplir para poder empezar a operar como una empresa. Y aunque han habido mejoras en los últimos tiempos, pues somos aún un país que todavía te exigen formularios, sellos físicos, Wow. timbres, y todo eso se complica desde el momento que tú quieres pagar un arancel y cómo vas a mandar a pagar un arancel, cómo transfieres ese dinero. Es un problema porque el aparato estatal no ha logrado evolucionar. Ya. Y buscando ampliar horizontes, pues aparece el líder mundial en economía, que es Estados Unidos. Correcto. Y buscando otra opción más grande, más fácil, es a nuestro criterio eso. ¿Cómo es el proceso en Estados Unidos? Claro. Bueno, mira, tú dijiste una palabra clave, burocracia. En nuestros países, yo soy de Colombia, para las personas que nos están escuchando o viendo, hay mucha burocracia, ¿cierto? Tienes que esperar tiempo, sellos, bancos, si te aceptan, si tienes palancas, si tienes un nombre. Eso existe en nuestros países y vivimos el día a día con eso. En Estados Unidos, el sistema crediticio, el sistema financiero está hecho para emprendedores. Siempre, si uno lee, yo no soy contador ni abogado, pero me junto con ellos y aprendo de ellos. El sistema está hecho para que la persona crezca de la forma más rápida posible. Es decir, ayer me preguntaban en un podcast, ¿y cómo una persona, un emprendedor, sabe cuándo es el momento de abrir un negocio? Yo, si tú tienes una idea y puedes validar esa idea, ahí tienes un negocio. Y si puedes cerrar un cliente, ahí tienes un negocio. Ya sobre la parte que tú dices de cómo crear en Estados Unidos empresa, pues básicamente se puede decir fácil cuando tú tienes el conocimiento y la información, ¿no? Pero te puedo decir que la burocracia no existe allá. Cualquier persona puede abrir una empresa, 2-3 semanas, bien hecho, y ya abres tus cuentas con los bancos y empiezas a correr tu negocio rápidamente. Y mira, digamos, aquí en Guatemala tú tienes ciertas limitaciones. Uh-huh. Por ejemplo, que cierto porcentaje de socios tienen que ser guatemaltecos, ciertos trabajadores tienen que ser guatemaltecos. Si yo me voy a Estados Unidos, a ver, yo como Oscar Shell guatemalteco, ¿puedo irlo a hacer? Claro, tú lo puedes hacer, puedes poner cuantos socios quieras, dependiendo la estructura de negocio que quieres. Para los extranjeros, tú no puedes tener una S-Corp, sino una C-Corp, una Partnership o una LLC. Usualmente las LLC son las mejores, son fáciles de crear o en sentido más rápidas de crear, flexibles a la hora de quitar y poner socios.
Entonces es como que la figura, tú que eres abogado, la figura más fácil es la LLC. La LLC es una sociedad de responsabilidad limitada. Correctamente. Y según entiendo yo, pues esto obedece a seguir, Estados Unidos sigue, a lo que yo entiendo, la figura que en Panamá habían creado para estos tipos de operaciones. Y la LLC pasa a ser un vehículo muy, muy ágil porque abarca muchos conceptos como lo es la sociedad anónima guatemalteca o latinoamericana, pero también tiene muchos elementos de las sociedades de responsabilidad limitada o de las participaciones que en nuestra legislación, por ser positivista, que quiere decir que es más de papeles y de lo que pueda decir la ley, a mí me encanta esa figura, LLC, Limited Liability Company, por todo lo que abarca, ¿verdad? Por todo lo que abarca. Y cuéntame, digamos, yo qué podría, o qué tendría yo que hacer, o sea, ¿qué tengo que tener? ¿Tengo que tener visa? ¿Tengo que tener yo servicio Social Security? Bueno, vamos a hablar de eso paso a paso porque seguramente hay muchas preguntas, la audiencia también la tiene. Tú tocaste algo de muy importante del tipo de estructura legal que tenemos en Estados Unidos, pero también cada estado en Estados Unidos que llama estados, cada estado tiene sus propias reglas. Hay LLCs o hay estados como Wyoming donde tú puedes protegerte mucho más, Delaware también. Entonces, cuando tú empiezas a crecer en tu negocio, tú quieres protección y que no vean quiénes son los dueños de la empresa por cosas anónimas, ¿no? Eso es bueno y es malo. Me ha pasado con clientes que tienen empresas en Wyoming porque les vendieron la idea en Sudamérica de que abre una empresa en Wyoming, no van a saber quién eres tú, pero ante los bancos a veces es bastante complicado porque son más papeleos para asegurarse, ok, muéstrame, porque ellos cuando los bancos entran y revisan la información de los dueños de la empresa no ven nadie, solamente ven el agente registrado, hay anonimidad profunda, completamente. Entonces, para los bancos, usualmente nos gusta trabajar con esos, no los clientes, sino esas empresas, porque toca mandar papeles, firmar, para que puedan abrirse y tener ese acceso. Entonces, si tocamos el tema de la LLC, Florida, Delaware también es un muy buen estado, Texas es buen estado. Y una cosa interesante, cuando tú abres una LLC, lo que haces básicamente es, especialmente si vives en Estados Unidos, es separar la parte personal y la parte de negocio. ¿Por qué es tan importante? Les voy a poner un ejemplo. Me ha pasado con clientes. Tú tienes una casa, Oscar, digamos que tienes una casa en Miami de renta, right? Vamos a poner los dos escenarios. ¿Por qué es tan importante separar esas cosas? Tú tienes una casa de renta, la alquilas, esa casa está a nombre tuyo. Un día esa persona se cae o su hijo se cae, se entierra una puntilla, te demandan. Ustedes saben que Estados Unidos es el país de las demandas. Te demandan por todo. Y van ante un juez, pierdes la demanda y te hacen pagar $2 millones. Entonces, ¿qué hacen? Te hacen vender el activo y todavía hay un excedente que tenés que van contra tus bancos, te hacen vender el carro, todas las cuentas, todo se pagan. A diferencia que cuando tú tienes una LLC, pones esa propiedad en una LLC, separas todo y lo más importante que quiero mencionar aquí es tener una buena gestión fiscal. Porque si tú empiezas a mezclar dinero personal y de negocio, en Estados Unidos se abre, eso se llama loops o como huecos corporativos, donde si hay una demanda, los abogados que están demandando van a decir, pero fíjate que Oscar LLC y Oscar personal sí hay mucho vínculo porque veo que hay transacciones personales y de negocio, right? Entonces sí podemos quedarnos con tu casa en la LLC y como ya hay huecos corporativos, van y te buscan en la parte personal. Mira qué importante lo que estás diciendo, porque yo creo que hay mucha confusión también en qué es la estructura, digamos, legal, qué es lo que estamos hablando del limited liability, para qué se usa y todo. Y eso es como, bueno, ya compraste el marco. Exacto. Ahora tienes que aprender a usarlo. Y qué importante, varias cosas me han llamado la atención. Fíjate que siempre estamos hablando, Frederick, de la importancia de una empresa nace en el cerebro, es solo una idea. Y Andrés, como hemos tenido otros invitados en otras ocasiones, vuelve a reafirmar el tema de validar la idea. Que es lo que nosotros les hemos hablado de ese primer dólar, cuando ya te ganas, ya tenés un dólar verde en la bolsa, ya, ojo, tengo una idea. La forma correcta de hacerlo es todo lo que tú haces. Es
Los marcas lo guardamos y se hace en una LLC, en un C Corp, en la forma que convenga para el objetivo de tu cliente. Correcto. Y lo que les está explicando es muy, muy importante. ¿Cómo se usa? Una empresa es un ente independiente de uno. Correcto. Aunque sea de ustedes, pero es otra persona. Acá lo conocemos como persona jurídica, pero es distinta. Y como es una persona distinta, debe cuidarse, debe ser ordenada de una manera distinta, independiente. Correcto. Lo tienen que manejar como maneja. Yo le decía, alguna vez en una conferencia, yo le decía, es llevar una chiquera, solo llévenla en orden. Correcto. Me llamó muchísimo la atención esa explicación. Me encantaría que nos pusieras otro ejemplo de tal vez no en casos de demanda, pero de la importancia que tiene no solo tener la empresa, pero utilizarla adecuadamente. ¿Qué recomendarías? Y solo antes de eso, yo quisiera que les explicáramos para qué quieren tener una empresa en Estados Unidos. Porque nos estamos yendo ya más técnico adentro. Correcto. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres una empresa en Estados Unidos? ¿Para qué? Bueno, yo diría, en base a la experiencia con clientes, Freddy, y los clientes que he trabajado, es que primero flexibilidad, movimiento, rapidez. En los negocios el dinero es tiempo. Entonces en Estados Unidos tú abres una empresa, abres cuentas y fíjense en algo, les voy a dar algo que para el suramericano, el latinoamericano, todavía no les cabe en la cabeza que tú puedes crear una empresa. Y si ya tú tienes un crédito personal, y eso lo vamos a estar hablando, tú puedes obtener entre $25,000 a $250,000 en 3-6 meses sin haber facturado $1. Entonces, imagínense ustedes, tenés una idea, abrís una empresa, abrís tu cuenta, tenés un crédito personal, porque toda la base es la parte personal, y luego vas al banco y les dices, mira, tengo esta empresa, necesito capital. Y seguramente se estarán preguntando, bueno, pero los bancos, ¿qué banco loco te va a dar dinero? Lo que pasa es que los bancos en Estados Unidos, creería ustedes, corrígeme, ellos hablan de proyecciones de ingresos. En Estados Unidos se maneja igual. Entonces tú pones una proyección de lo que tu empresa va a empezar a facturar en un año. Y en base a eso y diferentes estrategias que se hacen bancarias, pues te pueden aprobar por 30, 40, 50, $60,000 en una tarjeta de crédito al 0% por 12, 15 y 18 meses. Y yo les quiero contar una cosa que a mí me pasó cuando yo empecé en el tema de software. Yo tenía una aplicación y ya facturaba más o menos $10,000 al mes. Y vino un alemán y me ofreció comprármela. Y entonces pactamos el número, yo estaba muy contento. Y el negocio se me cayó porque el dueño de la aplicación era una sociedad anónima guatemalteca, algo que yo nunca vi venir. Y el alemán me dijo, ¿quién te va a querer comprar una sociedad anónima guatemalteca? O sea, ¿por qué el dueño de tu software no es una empresa norteamericana? Claro. Eso le da mucho nombre y validez a tu empresa cuando estás fuera de Estados Unidos. Sí, sobre todo para inversionistas o para hacer negocios o de verdad, o sea, yo soy guatemalteco, quiero mucho a mi país, pero hablemos las cosas como son. Estamos por lo menos 10 años atrás de mercados como Estados Unidos y entonces yo perdí un negocio que en ese entonces me hubiera servido muchísimo, me dolió muchísimo y acto seguido empecé a averiguar cómo hacer una empresa en Estados Unidos. Lo googleaba por todos lados, te salen un montón de empresas que te ofrecen el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Y al final uno no sabe quién lo puede asesorar. Yo creo que la parte, pues en mi generación sobre todo, esto es muy importante. Sí, mira, tú acabaste de decir algo y recuerdo, yo estuve mirando tu podcast o uno de tus videos en YouTube que explicabas que tú mismo hiciste el proceso de aprendizaje y aplicación y eso es muy bonito porque lo vas aprendiendo y lo vas aplicando. Pero fíjate, hay personas que se dejan guiar y me ha pasado no sé cuántas veces con clientes donde ellos quieren capital para sus empresas, llevan 3, 4, 5 años trabajando con Mercury, no tienen crédito, facturan mucho dinero por medio de sus LLC en Estados Unidos y la primera pregunta que les digo es, ¿tienen crédito? No, pues tengo Mercury. Y luego, ¿qué? ¿Pero Mercury te da líneas de crédito? Sí, pero les da el 0%, les dan puntos, les da esto. Me dice, no, eso no, yo no tengo nada de eso. Yo, perfecto. Entonces, fíjate, una de las cosas que me doy cuenta es la estructura de una LLC. Entonces, ponen, por ejemplo, lo que te estaba diciendo en estos días.
En los bancos, esto ya es más cuando tú tienes el conocimiento de hablar con los banqueros, yo siempre le digo a la gente, siempre que tengas una persona al frente que sabe muchísimo, tú eres estudiante y apuntas. Entonces yo les hago muchas preguntas a ellos. Entonces yo le decía a ellos, oye, ¿qué necesita mi cliente? Yo te voy a traer un cliente de calidad, pero yo necesito saber cómo ustedes filtran los clientes. Y empezaba a hacerle preguntas. Entonces, a la hora de pedir funding o construir una empresa, es muy importante algo que quiero que se lleven esto, el código NICE o Business Code. Los bancos en Estados Unidos hay códigos altos, de alto riesgo y de bajo riesgo. Eso la mayoría de gente que te hace una empresa en Estados Unidos te lo pone random. Y eso así no funciona. Porque a la hora de pedir capital, los bancos sí se fijan en eso. Les voy a poner un sencillo ejemplo, porque me gusta hablar con ejemplos. Freddy va a abrir una empresa de trucking, porque te gusta el trucking y mover maquinaria. Entonces le pone Freddy Trucking LLC. Eso, ante los bancos, es alto riesgo. No les gusta esa palabra. Son palabras. ¿Ya? Pero... ¿Cuál es la palabra que no les gusta de todo lo que acabas de trucking. decir? Trucking, ¿ok? La palabra trucking. Pudo haber sido Fred. Puede ser Fred. Puede haber sido, sí. Pero para todo hay una regla y cambiarla, ¿no? Logistic. Ajá. En vez de ponerle trucking, le pone logistic. ¿Alguna razón? Es simplemente palabras, juego de palabras y que los bancos digan esto suena mejor. Otro ejemplo que me pasa con inversionistas de bienes raíces. Las personas hacen fix and flip. Ajá. Hay un código que siempre les ponen ese código porque es el más común, que es fix and flip. Los bancos, ese código es de alto riesgo. Entonces, a una persona le pueden dar 20, 30, 40 mil dólares una tarjeta, a una línea de crédito, a diferencia de una persona que en vez de poner ese código, ponga interior designer. Suena más sofisticado, pero es lo mismo. Tú estás entrando y diseñando la casa por dentro. Entonces, ahí les estoy dando... Y lo que pasa es que seguramente tienen data atrás de estos, ¿verdad? Son temas estadísticos de probabilidades. Ellos, estadística y riesgo. Claro. El banco... Su trabajo es que les paguen activo. Ese es su trabajo. Entonces te van a medir y deben tener, y en Estados Unidos, que es el país de la data, Frederick, sí. O sea, es que ahí todo está medido, o sea, no hay nada que inventar. Y ellos lo deben tener codificado por mira. Eso lo que les acabo de decir, Yo soy estudiante. Para las personas que están pensando o que ya tienen una LLC, siempre los dejo con esa cuestión. Pregúntese qué tipo de código tienen en sus empresas. Si ya la han hecho, pregunten a su contador o a la empresa que les hizo esa gestión y pregunten el código NICE, es NAISS o CS, o el más fácil, porque ni los contadores a veces, fíjate, contadores, Business Code, que lo van a ver en la 1044 cuando haces sus impuestos. Yo regresando a tu tema, Frederick, ¿por qué Estados Unidos? Y creo que lo dijiste y también lo comentaste tú en tu intervención, el acceso a los mercados, ¿verdad? ¿Por qué no vamos nosotros a Estados Unidos? Porque ahí hay más. Es un mercado con poder adquisitivo. Ahí hay más. Correcto. Y herramientas como Stripe. Porque Stripe, hay mucha gente que no sabe qué es Stripe. Y Stripe es el procesador de tarjetas de crédito más poderoso del mundo. Es rápido, te acepta cualquier tarjeta, funciona en cualquier parte del mundo. Eso sí, es algo que quieres cuidar mucho porque te cancelan la cuenta y te cancelan la cuenta. Correcto. Stripe, yo uso, todas mis empresas son por Stripe. Yo he hecho eventos de conversión online donde en una hora pueden entrar 150, 200 transacciones de diferentes costos o precios y diferentes partes del mundo. Sin problemas. No se le mueve una aguja, todo se maneja bien. Y lo más interesante es que a pesar que uno a veces no necesita sus líneas de crédito, ellos empiezan a ofrecer líneas de crédito. Claro. Para que tú te fondees y puedas seguir creciendo tu negocio. A ver, Santiago, tal vez eso ¿por qué es importante el crédito? ¿Qué es importante el crédito? Ajá. Y un acceso tan barato, ¿no? Sí. Con Frederick siempre decimos no es barato, caro es lo que da de vuelta. Ajá. El financieramente se conoce como palanca, en inglés leverage. Si uno tiene que, esto lo hemos hablado ya en otros episodios, para arrancar algo, uno o lo tiene o lo debe. Si tú estás trabajando exclusivamente con lo que uno tiene, tu velocidad de crecimiento está limitada por el tamaño de capital que tenés. Compraste un chocolate en 10 porque tenés 10, lo vendiste en 11
Ahora puedes reponer tu chocolate de 10 Correcto. y ganaste 1 que lo tienes que ahorrar hasta que tengas 20 para poder crecer. O tenés 10, lo vendiste en 11 y vas con el banco y te dice, usted es bueno vendiendo chocolates, yo te voy a dar 30. Correcto. Y ahora la siguiente vez, en lugar de ganar 3, estás ganando, en vez de ganar 1, estás ganando 3. Claro. Se me está enfriando la mate, eso sí me preocupa. 10%. 10% vas a ganar 30. Ese efecto del 30, el banco viene y te dice, ok, ganaste 30, 3 son míos. Sí. Correcto. Además, es una cosa importante que voy a estar exponiendo esto en el evento, es Estados Unidos o los bancos básicamente lo que haces con el crédito es básicamente un leverage de 3 o 4x. Es decir, tú entras con $1 millón y puedes comprar un multifamiliar de 4 millones. Y el banco, lo más hermoso en Estados Unidos, entras con $1 millón, te financian 3 millones y puedes depreciar $4 millones entrando con $1 millón. Cuando hablamos en temas de taxes, ¿no? Ese es un tema que creo que amerita un episodio solo para eso, pero es una de las maravillas del sistema americano. Y creo que la información que tenemos que transmitir hoy es de que existe eso, y que podemos todos con una guía adecuada obtenerlo. Sí, mi visión, y gracias a ustedes por la oportunidad, por tenerme aquí en este hermoso país, es decirles que sí se puede, que sí pueden abrir sus empresas en Estados Unidos, crecer más rápido, de una forma más fácil, más eficiente, ¿cierto? Pero todo tiene un camino, un paso a paso, como yo les decía. No es simplemente abrir una empresa y tirar 2 o 3 papeles. Eso cualquier tonto lo puede hacer, con todo respeto. Es saberlo hacer correctamente. Porque es fácil hacer una empresa en cierto modo, pero cuando lo haces de mala forma y actúas de mala forma, te toca regresarte 3 pasos. Y ahí es donde está el problema. Fíjate vos que importantísimo y con Frederick nos han oído decir, con Coca nos han oído decir, no es barato, no es caro, es lo que te da de vuelta. Muchas veces el error es querer ahorrar en el alpiste del canario, decimos. En asesores es bueno tener al mejor asesor porque lo que te da de vuelta es mucho. Claro. Entonces es barato. Normalmente, en mi experiencia, el buen asesor no es el que tiene el precio más bajo en el primer hit de Google. Sí. El buen asesor, en el caso de Andrés, es solo el conocimiento ese que vos tenés de la codificación bancaria y de la estadística. Sí. Y a mí me gusta el tema y no lo sabía. Y soy estudiante, me encanta. Eso te convierte en un asesor especial, un buen asesor. Te estás fijando en el detalle, en tu tema. Contame, ¿cuál es tu principal fortaleza, digamos? O sea, hablando de la importancia de tenerte como asesor, ¿cuál es la fortaleza de tu empresa? Bueno, como persona y como mi empresa, mi filosofía es dar más. Cuando un cliente obtiene mis servicios, es aportarle más valor de lo que le he ofrecido en el primer momento, superar sus expectativas. Pero ante todo, transferirle mi experiencia, mi conocimiento. No me las sé todas, seguramente me hace falta mucho, estoy muy joven, pero siento que llevo 14 años luchando por muchas cosas, quiebras financieras, problemas de cárceles y todo. Entonces sí podría decir humildemente que conozco muy bien de arriba abajo el sistema crediticio, bancario, fiscal, hasta de migración, porque estoy en cárceles de inmigración. Entonces yo diría que siempre menciono, y muchas veces me dice a mí, me ha pasado hace poco que un cliente me dijo, pero ¿cobras mucho? Yo le dije, sí, puede ser para ti, pero ¿cuánto estás dejando de ganar o de perder con lo que no sabes? Tienes 15 años, una empresa en Estados Unidos y estás pagando impuestos altos, estás haciendo esto. Entonces, echa simplemente números, ¿cuánto estás dejando de ganar o de perder por lo que no sabe? Y se quedó como que, sí, tienes la razón. Y ahora yo te lo voy a decir como cliente tuyo, no cobras mucho, aportas mucho valor. Gracias. Y quiero que todos escuchen esto porque yo a veces sé exactamente dónde apachar para regalarles información muy valiosa. Santiago, ¿qué pasa si como guatemaltecos
entramos al mercado de Estados Unidos y traemos ese dinero a Guatemala? El mercado de capitales. En otro podcast estuvimos hablando con una persona y hablábamos de hacerla de asociar fondos y de traer fondos, y está el caso de la Asociación de Fondos Irlandesa. Okay. Los irlandeses levantaron 5.8 trillones de dólares en 20 años. Con T. Andrés, vos sí, con T mayúscula, porque esos son millones de millones, 5.8 millones de dólares. Sí. Es muchísima plata. Vos sabés lo que puede hacer el mercado de capitales, inspirar a que esa economía poderosísima nos meta $1 trillón en nuestra región en los siguientes 10 años. Le cambiamos la cara a la región. Vos sos colombiano, yo soy guatemalteco. Creo que lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, y no en poco por personas como tú, es ir y dar confianza a los inversionistas americanos. De eso se trata esto, es generar esa confianza y aumentar los mercados de capitales. Yo creo que tenemos nosotros como latinos este tema de ver el capital como malo, de ver el capital como el enemigo. Y ese es el truco de todos los parásitos que quieren vivir de uno. El capital es brillante. Respondiendo a tu pregunta, lo que tenemos que hacer es, con asesores así, ir, abrir empresas allá, gestionar y tratar de traer a nuestros países la mayor cantidad de liquidez posible. Pero vos hablas de trillones, pero mira, cuando vos accedes a un mercado como el mercado norteamericano, yo hoy les voy a tener el gusto de presentarles a una ahijada corporativa mía, a Sofía. Sofía es una psicóloga joven en Guatemala, y en Guatemala ella tiene acceso con mucho esfuerzo a 6 clientes. Se acaba de graduar y está con 6 clientes. Yo le hice la siguiente propuesta. ¿Por qué no te especializas en gente que le han roto el corazón? Hacemos una LLC en Estados Unidos, claro, para que tengas las herramientas. Hacemos una página en Wix para que puedas cobrar en línea. Y ahora te dedicas a este mercado. A todos nos ha dolido el corazón sentimentalmente en algún momento. ¿Sí? Okay. Ese es el nicho del dinero. Entonces, ¿qué pasa si nosotros logramos que 100 guatemaltecos hagan historias como la de Sofía y accedan a $100,000 al año? Que para el mercado norteamericano, señores, es un chiste. Es nada. Sí. Pero en Guatemala, esos $100,000 anuales aportan una cantidad de valor gigante. Correcto. Y entonces, ¿qué quiero yo lograr con esto? Una cascada. Y eso sí entra en otros 10 cada uno. Y entonces empezamos a generar riqueza, empezamos a generar trabajo en Guatemala. Correcto. Y esos mercado de valores, Santiago, yo te escucho y a veces de verdad hasta a mí me cuesta entenderte porque vos sos financiero y estoy aprendiendo a hablar eso, ¿verdad? Y es como cuando yo me pongo a hablar marketing, ¿verdad? Sí. Ok, vale. Pero yo creo que tenés algo maravilloso, Andrés. Entonces no volvás a dejar que te digan que sos caro. Vos aportás muchísimo valor para una persona que tiene acceso a traer $100,000 a su país, porque ese dinero lo pueden traer a Guatemala. Y entonces con ese dinero ustedes van y se compran una casa acá y entonces generan economía. Y como compraron una casa, le dieron trabajo a 100 albañiles, mueven la economía y estamos usando dinero que está fuera de Guatemala y que es muchísimo. Entonces podemos mover la economía de Guatemala utilizando herramientas como la que nos trae Andrés. Correcto. ¿Qué hay ese mensaje? Me encanta porque eso es una visión a largo plazo que se está empezando a lograr, y estos espacios seguramente valen oro, y los que nos están viendo y escuchando, de verdad, créaselo, porque todo comienza por creértelo. Si tú te lo crees y lo puedes tener aquí y aquí, lo vas a hacer claramente trabajando y educándote. Siempre he dicho, yo estoy donde estoy por todas, una palabra que usamos muy común en mi país, las cagadas. Y eso fue lo que más he aprendido, ¿no? Aquí también se dice aquí. También. Yo creo que esas cagadas que yo he aprendido es lo que yo le doy a mis clientes. Mira, no hagamos esto porque este es el resultado, porque yo lo viví. Una de las cosas que yo siempre invito a una persona cuando vayan a obtener servicios de alguien es: muéstrame con resultados un cliente eso, ¿qué ha pasado?
no lo bueno, sino escenarios malos, porque siempre van a haber escenarios malos. ¿Cómo gestionaste ese escenario? Y mire muy bien el resultado de esa persona. Entonces, digamos que lo que acabas de decir tú me encanta, porque creo que en nuestros países hay mucha riqueza, hay mucho... creo que en el carro venía diciendo, nosotros, el problema más grande de los latinoamericanos es la mentalidad. Porque en nuestros países hay mucha riqueza. Así es, cabal. Yo he estado, gracias a Dios, la vida me dio la oportunidad de ir a Qatar, a Dubái, al Mundial. Soy fanático del fútbol. Y yo viendo esos países donde no hacen nada, o sea, no crean nada, no, todo lo exportan. Claramente tienen el dinero. Pero, fíjese, la mentalidad es diferente, ¿ya? Y por eso son lo que son. En cambio, y a comparación a nuestros países que tienen montañas, fauna, animales, minerales. Que sembras cualquier semilla y sale. Sí, sembras un ladrillo y te crees una casa. Sí. Exacto. Sí. Entonces yo pienso que es la mentalidad, es lo más primordial de nosotros. Y cuando rompemos esos techos mentales, que nos pasa en Estados Unidos cuando... bueno, llevo 21 años, pero yo constantemente veo gente de mi país o diferentes países. Cuando me dicen a mí, ¿qué consejo me das, Andrés? Yo les digo, mira, lo primero que tú tienes que hacer aquí es claramente el inglés. Y segundo, cambiar el chip. Si vas a venir a este país con el mismo chip que viniste de Guatemala, de Colombia, no va a funcionar. Quédate mejor allá, porque aquí no funciona. Que la trampa, que esto... No. Aquí... usa el sistema correctamente, no te vayas a meter en problemas, pero sí hay formas de codificar y cambiar el sistema a tu manera, correctamente y legalmente, porque nunca hablo de hacer cosas ilegales, ¿no? Claro. Es jugar con las reglas del juego. Resonó mucho porque yo creo que lo que dijiste, qué belleza de mensaje, otra vez, qué belleza de mensaje. Ayer hablábamos en otro podcast con Puya, yo creo que lo conociste. Sí. Y nadie quiere irse de su país, nadie quiere tenerse que ir de su país. Y lo que estamos haciendo acá es generando riqueza acá, trayendo la plata de donde está la plata y evitando tenerte que ir de tu país. Puedes hacerlo desde aquí. La tecnología hoy nos facilita poder estar en todos lados sin estar en ninguno. Claro. Y te voy a contar algo triste de cómo funciona la mentalidad, por lo menos del guatemalteco. Hay gente en Guatemala que sabe hacer lo que hace Andrés, pero se lo quedan guardado. Porque decís, solo yo lo sé hacer, entonces yo valgo mucho, pero no te voy a decir a vos cómo usarla. Señores, hay muchísima riqueza en el mundo. No tenemos por qué ser así. Entonces, si usted no puede, no quiere, no le interesa hacer una empresa en Estados Unidos, pues cuéntele a sus vecinos, háganos una campaña, cuéntele a 5 personas que hoy conoció en nuestro podcast a Andrés y que Andrés tiene una forma para asesorarlos, para ayudarlos y traer esa riqueza a Guatemala que mucha falta nos hace y podríamos generar muchísimo entre todos. Mira que tú acabas de decir algo que aprendí de un mentor. Yo he tenido mentores y eso creo que me ha ayudado en mi vida muchísimo, en todos los sentidos de mi vida. Pero él decía que el conocimiento es el activo más importante en el mundo porque nunca se acaba. Tú lo expandes. Si yo les cuento a ustedes, este conocimiento ustedes luego lo expanden y lo expanden y lo expanden. Pero es triste. Si no eres egoísta, sí. Si no eres egoísta. Entonces, como dices tú, es triste que hay gente que tiene el conocimiento y tiene la información y dice, no, yo no digo esto o cobro por esto. A veces me pasa muchas veces que yo voy a eventos, seminarios, ahora poco hice un seminario y mucha gente dice, pero tú ¿por qué no cobras por eso? Eso es demasiada información gratis. Digo, no, porque yo también sé que 100 personas que me vayan a ver, quizás 10 toman acción. El resto de los otros 90 no lo hacen. Sí. Entonces a mí es irrelevante. Lo más importante para mí es dar, porque la vida a mí me ha dado mucho. Entonces, eso es abundancia en el mundo. Exacto. Esa es la palabra, mentalidad de abundancia. Lo hablábamos un poco ayer, que las personas piensan que la economía es un pastelito y entonces si quitamos un pedazo, hay menos para todos. Exacto. Sí, es un pastel si quieren, pero es un pastel con levadura. Es un pastel con un montón de levadura. O sea, y cuanto más personas hagan esto, más riqueza. No, y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estábamos hablando de Elon Musk. No nos vamos a meter a política,
pero este es un tipo que creó un producto que ahora orbita la Tierra y desde ahí tenemos internet, ¿ok? ¿Cuántas de estas ideas, cuántos de estos productos podemos crear? Mira lo que nosotros hemos logrado hacer en 3 años, poco a poco, con nuestras fuerzas, y ha sido en un año un crecimiento. Y ayer Forrest Hayes nos decía en otro podcast, sueñen en grande. El gran problema de muchos de ustedes es que no sueñan en grande, no se atreven. O sea, lo peor que les puede pasar es que fracasen y van a estar exactamente en el mismo lugar donde están sentados ahorita. Y entonces, de alguien que fracasó varias veces, Andrés también, tenemos unos testimonios como empresarios, como emprendedores. Lograrlo no es fácil. Se necesita pasión, se necesita fe, se necesita seguir adelante contra muchos nos, y eso es lo que los hace a ustedes diferentes de la gente que lo logra y la gente que no lo logra. Pero está en ustedes, no está afuera. La información está llegando. Nosotros no les estamos tratando de vender nada, estamos tratando de compartirles lo que ha sido un camino maravilloso, no fácil, pero maravilloso. Y yo veo mi caminar hacia atrás y estoy agradecido de cada reto. Andrés, yo te oí hablar ahorita de la migra, te oí hablar de tantas cosas. Yo creo que todos en la vida vamos teniendo una historia. Mi regalo para ustedes es: traten de fracasar lo más temprano en su vida posible. Me hubiera encantado quemarme las manos a los 20 años. Lo tuve que hacer a los 46. Es muchachito todavía. Tú dijiste algo, y perdona que te interrumpa. No, dale. Tú dijiste algo que escuché hace mucho tiempo. Yo no digo es un mentor, pero una persona que sigo de decir, fracasa rápido y barato. Sí. A veces el emprendedor se pega, volvemos a las ideas, y hay gente que tiene un negocio y lleva 10 años, no, y esto va a salir, y está viendo que el negocio no da, y está enamorado, porque claramente su negocio es un bebé. Entonces, mi recomendación siempre es, claro, la pasión es importante, meterle, pero si tú ves que pasa 1, 2, 3, 4 años, cambia. Eso se llama pivotear, muévete, porque quizás esa no es la idea, pero muévete, no te quedes estancado en un solo lado. Ese es un consejo que nadie toma. Claro. Yo te voy a decir una cosa, a mí me lo dijeron. Y yo decía, no, el próximo mes lo voy a lograr. Llega un momento en la vida en donde vos solito evidentemente te das cuenta que no lo vas a lograr. Yo no empecé de cero. Yo empecé de menos $500,000. Ahí empecé. Ahí es donde yo dije, ok, esto no va a funcionar. Tiene que ser de otro color la y entonces me costó. Yo estaba endeudado, di la cara, fui valiente, trabajé durísimo, trabajé fines de semana. Yo aprendí solito a programar. Me iba a una cafetería con una computadora, videos de YouTube, miraba el video y después probaba hacer en la plataforma a ver si funcionaba. Así creé mi primera aplicación móvil. Una cosa me llevó a la otra. La verdad es que fue muy rápido, porque les estoy hablando de hace 5 años. Y hoy en día estoy metido en este maravilloso mundo de finanzas con mentores norteamericanos, asesores como vos. Es increíble lo que podés lograr si no te rendís, si tenés fe. Al final de cuentas, yo creo que la lección que tú estabas dando es una lección que todo mundo tiene que aprender. Si ahorita sos empleado, no tiene nada de malo. Hay gente que nació para ser empleado y se va a morir empleado, y perfecto, todos necesitamos empleados. Pero hay gente que tiene esa llama adentro y quiere ser empresario y no logra, y quiere emprender y no se atreve, y dice, ¿y qué pasa si fracaso? No lo vas a inventar vos. O sea, el camino lo hemos caminado muchísima gente, pero lo maravilloso de esto es que hay mucha gente dispuesta, porque a mí me pasó, había gente que me iluminaba el camino. Ya cuando te ven caminar, cuando vos das el primer paso en fe, aparece mucha gente que te quiere acompañar en el camino y que te quiere mostrar y que te quiere decir, mira, esto es, camina por acá. Y entonces yo lo hubiera querido empezar mucho antes, pero estaba muerto de miedo. Miedo, y mira vos, yo creo que parte desde la educación, de cómo cría y le enseña uno a los niños que el error es el enemigo. Tenés mal la respuesta en el examen, rojo. Entonces, ¿a qué te están entrenando el cerebro? A que temas equivocarte. Les queremos regalar algo. Equivóquense, el error es su amigo, es la base del aprendizaje. Y digamos, atrévanse a reinventarse. ¿A vos te tocó? Sí,
me tocó reinventarme. Tengo una anécdota, yo en la cabeza venía en un avión y se sienta al lado mío, después nos hicimos muy buenos amigos con David, y me dice, ¿qué haces? Ah, bueno, no, yo soy empresario, hago esto, hago otro. ¿Cuántas veces has quebrado? ¿Quebrar? No, yo no quiebro, tal vez no me entendiste. Yo hago empresas, yo no las rompo. Ah, sos gerente. Me le quedo viendo y sos gerente. No sé si tomarlo como cariño, pero no me estás cayendo bien. Aterrizamos. Lo van a buscar en Miami con chofer. Nadie usa chofer en Miami. Muy raro. Él sí. Me subo a su carro porque me invitó a quedarme y dije, me han ofrecido peores tratos que quedarme en Miami. Bajo y el carro atrás era una estación de Bloomberg, y entonces sí ya me dieron ganas de preguntarle, perdón, ¿exactamente quién sos? Y resulta, el tipo era un monstruo, y le digo, mira, ahora, ¿por qué me dijiste gerente? Explícame. Y me dice, es que ser empresario está en el estómago, no en la cabeza. Tu habilidad de manejar es eso, tu habilidad de manejar, pero ser empresario está aquí. Ese riesgo, ese error, llámame cuando te equivoques y te hayas levantado. Y como que estoy aquí sentado, le cumplí. Y como si hacemos las cosas, las hacemos all the way, invierto en este negocio y pierdo hasta el último céntimo. En ese momento era un capital, hasta el último céntimo. Con esa sensación, primero de ego, de yo. Después, ese temor de, como la vergüenza. Quítense la vergüenza, hombre, todos hemos metido la pata y no pasa nada, no sale sangre, no pasa nada. Sí. Y me levanto yo ese domingo en la madrugada, a nuestras 3 de la mañana. ¿Cómo voy a hacer esto otra vez? Y nada, a reinventarme con lo que tenía, volver a armar y a traer de vuelta ese capital. No fue fácil, pero el mensaje de toda esta historia es: arriésguense, equivóquense rápido, equivóquense barato. Y usen asesores, muchachos. O sea, si quieren hacer algo, pregúntenle a Andrés. Miren, yo entiendo la mentalidad. Seguramente mucha gente va a decir, bueno, pero un asesor, eso me puede costar. Siempre lo vemos por el dinero y se entiende. Pero fíjese, un simple libro te puede cambiar la vida. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí me cambió un libro donde el primer libro que me cambió la vida a mí fue un libro en el cual yo llegué a la gasolinera, tenía un Toyota viejito, 2010 quebrado, tenía $1 con creo que 80 centavos, unas moneditas y $1. Eso tenía para echar la gasolina del carro. Me quedé pensando ese día, yo no puedo seguir así, yo llevo ya unos años, estuve en inmigración, me quebré, ¿qué estoy haciendo mal? Debería entonces de irme para Colombia, ¿yo para qué estoy así aquí? Me fui a la librería, en ese tiempo no tenía un teléfono inteligente ahora, y busqué finanzas personales, porque una cosa que tú mencionaste es algo y quiero compartir esto. Yo no soy financiero, yo no tengo un título, yo no tengo nada de títulos. Si a mí me dicen, muéstrame sus títulos, sus empresas, sus cartones, ¿no? Su academia, ¿no? Yo era malísimo en matemática cuando chiquito, ¿ya? Y yo no vengo de familia rica, pero lo único es que sí les puedo decir es que tengo mucha hambre de aprender. Y cuando yo leí ese libro y empecé a entender cosas que a mí nunca en mi vida me habían enseñado, de cómo mover dinero, de cómo multiplicarlo, cómo existía el crédito. El libro se llama Cómo llegar al fin de mes. Ese libro me cambió a mí la vida. Entonces, mi reflexión en ese momento es: un libro te puede cambiar la vida. Un libro que te puede costar $20, o si vas a una biblioteca gratis. Entonces, no es cuánto le puedes pagar a una persona, si lo puedes o no lo puedes. Es tus ganas de salir adelante lo que te va a impulsar y hacer cosas diferentes en la vida. Entonces, ese es mi mensaje. Y finalmente tú dijiste algo bonito: el miedo. El miedo es el enemigo. Yo soy muy creyente a Dios y me encanta la historia de David. Y David decía, cuando él peleó con el león, cuando se metió y peleó con esa bestia, él siempre decía: Dios, protégeme y cuídame. Y él decía, el miedo es el enemigo, pero ¿qué tienes que hacer? Enfrentarlo. Porque si no, siempre te vas a ver así
y el miedo es como un dragón, te va a tener así. Entonces está en ustedes romper eso y fíjense en que la gran mayoría de todos nos ha pasado que entre más miedo tenemos y rompemos eso, es donde más glorias o más felicidad o más cosas hemos recibido en la vida. Así que digamos que eso es una recomendación grande que les puedo dar de mi corazón, ¿no? Gracias, Andrés. Y bueno, se nos terminó el tiempo. La verdad es que esta es una conversación que podríamos seguir. A mí también me encanta el Rey David y el mensaje que les queremos dar, pero al final de cuentas está en ustedes. Me encantaría decirles que si no van a hacer nada con la información de Andrés, miren otro podcast, pero no se los voy a decir. Pero sí les voy a decir lo siguiente: persigan el alfa, está en ustedes. Gracias, Andrés. Es un regalo muy grande lo que le acabas de dejar a toda la gente que nos sigue. Compártanlo, no sean egoístas y nos vemos en el próximo podcast.